Aunque no puedas ver, tú estás sintiendo en el fondo de tu corazón lo que debes hacer, a qué viniste, pero no confiamos en nosotros mismos porque tenemos miles de cosas, miles de herramientas a nuestro alcance que no nos dejan ver con claridad y que seguimos adoptando como una única verdad que nos alejan cada vez más de la conexión con Dios, porque como yo adopté que la autosanación me ayuda, voy a acudir una y otra vez a la autosanación, me alejé de Dios. Como yo adopté que la meditación me ayuda, voy a acudir a la meditación, me alejé de Dios, porque no estoy acudiendo a Dios, estoy acudiendo a la herramienta que yo pienso que me está ayudando, pero que me deja igual de estancado, porque yo aún siento miedo, yo aún controlo, yo aún quiero saber qué va a pasar, yo aún quiero esa pareja, no me siento bien conmigo. Entonces, si yo siento todavía eso, es porque yo estoy en desconexión, porque yo no he entendido el poder de Dios. Buenísimas tardes, mis chicos amantes de la verdad y la evolución consciente. Miren que hoy les vengo con un tema súper interesante, que obviamente es todo mi testimonio, porque fue en lo personal lo que a mí me ayudó. Yo era una de las personas que también buscaba muchísimas herramientas para lograr cambiar algo en su realidad, porque yo me sentía demasiado confundida. Había escuchado sobre las heridas emocionales, sobre cambiar las ondas teta y las ondas gamma, entrar en ese estado de relajación para que tu sistema nervioso se regule. Entonces yo empecé a hacer un montón de cosas, a meditar, pero yo me sentía dependiente de estas herramientas para sentirme bien. Y en algún momento de mi vida yo empecé a chocar con todo esto porque yo tenía muy buenos resultados en la autosanación, entendía mis heridas emocionales, pero pasaban unos meses y yo me volvía a sentir exactamente igual. Entonces me habían contado que las emociones son capas que se van quitando como una cebolla poco a poco, y yo pensaba que yo volvía a sentirme exactamente igual porque era otra capa emocional que yo tenía que quitar. Entonces a la vez sentía una pequeña emoción porque yo decía, bueno, será otra emoción y vamos a ver qué trae, y lo dejaba así, no lo cuestionaba mucho. Pero pasaron años, si soy exacta, unos 7 años en este mundo de la autosanación, y seguía regresando a lo mismo una y otra vez. Luego encontré la meditación, encontré una meditación muy chévere que era para relajar tu cuerpo, aprender a respirar, entrar en un estado de quietud. Y parce, la meditación era brutal, pero yo llegaba también al punto de que después de esa meditación que había, yo seguía con miedos, yo seguía con una presión en mi cerebro de tantas preguntas que yo tenía, como que yo no me hallaba, no encontraba realmente lo que yo quería, y eso me daba una satisfacción momentánea, me hacía sentir bien, me hacía sentir que había avanzado aparentemente, pero yo aún no había encontrado mi propósito de vida. Entonces literalmente lo que yo hacía era compartirle a las personas la autosanación, las meditaciones, porque según yo pues era la herramienta que me había ayudado a entenderme. Entonces yo quería que muchas personas entendieran y se sintieran igual, pero ahí fallé en un punto, y era entender que cada persona y cada ser humano tiene su momento específico de cuestionar, de liberarse de lo que piensa en estos momentos que es, pero que no es, porque todos al fin y al cabo nos seguimos identificando con un personaje que adoptamos como una verdad. Y ya que entro en este tema, que es el tema que me apasiona, porque es el tema que a mí me dio la liberación, que me lo entregó Dios, y que gracias a yo abrirme a este mundo básicamente de conexión profunda, de preguntarme, de querer y pedir esa sabiduría, me llega este cuestionamiento donde yo empiezo a decir, claro, si yo registré desde pequeña quién yo debía ser, y yo tengo ahorita la herramienta que es la autosanación, entonces yo también voy a registrar que la autosanación es lo único que a mí me va a ayudar, que fue lo que yo hice y que hacen muchas personas más. Entonces yo voy a cerrar mi capacidad de aprender, porque yo voy a entender que esto me ayuda porque me da satisfacción momentánea. Básicamente, ¿por qué digo momentánea? Porque me hace
entender mis emociones, me hace entender que yo tengo abandono de madre, que tengo abandono de padre, que cargo con frustración, con miedos, con enojos. Tú todo eso lo entiendes, pero es que aún sigue ahí estancado. Aún tienes que seguir liberándote de muchísimas cosas y tú dices, bueno, ¿cuándo tiene esto un final? Bueno, yo tengo que realmente hacer todo esto para liberarme completamente. En el momento en el que yo empiezo a entrar en shock con todo esto, yo pido esa sabiduría y me empiezan a llegar muchas respuestas de las que yo todavía no era consciente, porque cuando Dios se manifiesta en tu vida, Él te manda muchas señales a través de videos, a través de personas, a través de mensajes. Entonces tú estas cosas no las sabes captar porque tú estás enfocado en eso que registraste como verdad. Obviamente yo quería seguir sanando mis emociones y como yo había registrado que esa era la única verdad, yo llevaba a las personas a que ellos tenían que experimentar sus emociones para lograr liberarse de algo. Pero lo que yo no estaba entendiendo era que si eso a mí no me funcionaba porque yo regresaba a lo mismo otra vez, ¿cómo yo le iba a enseñar a una persona a liberarse del miedo si yo aún no había entendido lo que significaba realmente liberarse de ese miedo? Entonces yo decía, ¿yo cómo le enseño a alguien a brillar si yo me apago de nuevo? Entonces yo no soy un caso de éxito, yo no tengo el resultado que yo estoy enseñando realmente. ¿Por qué lo enseño entonces? Y yo me empezaba a desesperar porque yo decía, bueno, yo estoy compartiendo eso y dije, es que yo siento que yo vine a algo, a este mundo, que yo no sé exactamente a qué, pero yo siento que este es el camino, aunque no podía ver ningún tipo de resultado. Y yo decía, Dios, por favor, dame claridad. Si hay algo ahí, dame esa claridad que yo necesito. Había una situación en mi vida y era que yo no sabía dónde quedarme. Yo me estaba quedando donde un primo por unos días, pero después de eso yo no tenía un lugar exacto donde yo quedarme. Literalmente, un lugar seguro aparentemente. Entonces, una amiga me escribe y me dice, Isa, vente para mi casa, pero yo no sentía irme para allá. Entonces yo me cansé de estar de aquí para allá, de un lado para otro, y yo dije, Dios, ahí dije yo, Dios, por favor, si yo debo estar en ese lugar, llévame ahí con facilidad, pero si no, hazme entender que yo no debo ir. En ese momento me escribe mi amiga, Isa, me voy por 30 días a otra ciudad, no voy a estar en mi casa. Y yo dije, claro, esta es la señal, yo no tengo que ir allá. Yo no tengo que ir allá. Entonces Dios te manda siempre señales de lo que debes y no debes. Y yo empiezo a llorar porque obviamente que como ser humano que soy, me entró un miedo muy enorme de no saber dónde me iba a quedar. Y yo decía, bueno, Isa, ¿qué quieres tú? Porque todo el tiempo estamos haciendo aquí cosas que tú piensas que debes hacer, pero ¿qué quieres tú realmente? ¿Qué sientes hacer? En ese momento yo cierro mis ojos y digo, Dios, por favor, guíame hacia el lugar donde yo debo estar y yo voy a ir a ese lugar. Me llega a la mente, vete para Medellín. Hijo de madre. Yo tenía un miedo enorme porque yo tenía exactamente lo del pasaje del bus para Medellín. Imagínate que como ser humano que somos, no logramos tomar decisiones que nos está diciendo nuestra conciencia porque nos estamos fijando en lo monetario. En ese momento a mí me entró miedo, pero a la vez me entró una expansión en el corazón como que ese es el camino, ese es el camino. Al rato me llega un video en YouTube que literalmente se puso solo. Yo no sé cómo se puso ese bendito video, pero me llegó ese video y yo dije, Isa, aquí hay algo, aquí hay una respuesta. Y ese video empezó a hablar pues la persona que estaba hablando y claro, me dio todas las respuestas que yo necesitaba para tomar acción. Entonces en esos momentos yo dije, listo, compremos el tiquete y yo tengo un video grabado porque yo todo lo documenté donde yo compro ese tiquete y les muestro mi cuenta bancaria y miren, me quedé con 10,000 pesos colombianos.
Entonces, obviamente que yo llego aquí a Medellín, me quedo a dormir en la estación de buses y la historia literalmente la tengo documentada aquí en YouTube, la pueden ver si quieren. Creo que el video se llama eh, Me quedé sin plan B o algo así, del plan B a solamente el plan A o algo así, no me acuerdo muy bien cómo se llama ese video, pero por ahí está. En todo caso, yo vengo acá a Medellín y empiezo a entenderlo absolutamente todo. Se me cruzan personas en el camino que yo no esperaba que se me cruzaran. Dios me lleva a un lugar específico porque yo no elegí estar en ese lugar. Básicamente era un Airbnb donde yo me debía quedar. Yo veo ese lugar y yo siento algo muy internamente, y a la vez había otra persona recomendándome otro lugar que era mucho más económico, pero mi conciencia me decía, ve a ese lugar. Entonces yo es como que yo apretando nalga porque yo decía, parce, pero es que solamente tengo lo que cuesta quedarme en ese lugar. Pero obedecí esa voz de mi conciencia y me fui a ese lugar, y luego todo empezó a cobrar sentido. Llegué a ese lugar, conocí a las personas que tenía que conocer, fui a un gimnasio que quedaba ahí cerca, a un SmartFit, y ahí se me revelaron muchísimas cosas, porque ahí yo conocí a una persona específicamente que a mí me afinó mi don de discernimiento, y esa persona nunca lo supo básicamente porque la vida me volvió a quitar de ahí. Entonces esa persona específicamente a mí me afinó ese don de discernimiento, donde yo sentía muy profundamente a esta persona, sentía sus miedos, sentía su control, sentía su gran corazón también que tenía, y toda su capacidad, todos sus talentos. Entonces a veces yo empezaba a sentir esas energías de las personas y yo no sabía devolver esas energías. Entonces yo me cargaba con todo esto, hasta que aprendí literalmente a tener ese discernimiento. En todo caso, ahí, después de esa situación, yo me quedo de nuevo sin absolutamente nada, y literalmente Dios me quita de nuevo de ahí y me hace caminar hacia otro lugar donde empieza todo aún más a cobrar sentido. En todo caso, ahí en esa nada yo me rendí a Dios, me rendí a su plan, y yo dije, tú me trajiste hasta aquí. Yo no sé yo por qué estoy aquí. Yo solo estoy obedeciendo a eso que yo estoy sintiendo. Por favor, dame claridad. Yo estoy dispuesta a caminar, pero no entiendo. En todo caso, Dios me llevó a sentir y a experimentar los miedos más profundos que te puedes llegar a imaginar, porque como seres humanos todo lo queremos controlar, siempre queremos saber qué va a pasar. Tememos a dar ese paso que sentimos porque nos da miedo la incertidumbre, no confiamos, decimos que tenemos fe, que vamos a hacer lo que queremos y bla, 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 y al final no hacemos absolutamente nada de eso que estamos sintiendo porque nos da miedo, porque adoptamos una verdad que no es verdad, que nos lleva a accionar de la manera que accionamos en estos momentos. Entonces, todos accionamos siempre con miedo, todos queremos controlar las cosas, todos tememos muchísimo, decimos que confiamos en Dios, pero no confiamos porque Dios nos da las respuestas a través de nuestra conciencia, pero al final terminamos haciendo lo que otras personas piensan que es mejor para nosotros porque nos dan su opinión, y tú te abres a escuchar esa opinión de otras personas y piensas que tú estás mal, pero tú no estás mal, porque por más incoherente que sea el camino que Dios te está mostrando, ese es el camino, y tú no lo vas a ver en ese momento, no lo vas a ver en ese instante. Tú lo que necesitas es confiar, porque Dios ahí lo que está haciendo es que está probando tu fe. Eso yo tampoco lo sabía. ¿Por qué? Porque eso lo supe después, cuando me atreví a caminar. En ese instante yo no lo veía, no veía absolutamente nada. En todo caso, yo me atrevo a caminar y a seguir esa voz de mi conciencia, y me doy cuenta que básicamente era ese espíritu interno, Jesús, guiándome hacia ese camino. Y
sentí muchísimo miedo de hacerlo, pero al final entendí una cosa muy, muy importante, y es que da igual qué herramienta yo agarre para sentirme un poco mejor. Si yo no confío en la voz de mi conciencia, si yo no confío en el plan que Dios tiene para mi vida, yo no estoy haciendo absolutamente nada. Voy a regresar una y otra vez a sentir los mismos miedos porque voy a actuar desde el control, voy a actuar desde el personaje que yo aprendí, y no basta con meditar, no basta con sentir mis emociones, con autosanar supuestamente, no basta con hacer un curso. Lo que yo tengo que tener es claridad mental, tengo que entender a qué vine a este mundo, qué es ese plan que Dios tiene para mí, y me tengo que atrever a caminar hacia eso aunque no pueda ver, porque ese es tu momento de demostrarle a Dios que tú confías, que tú tienes esa fe. Aunque no puedas ver, tú estás sintiendo en el fondo de tu corazón lo que debes hacer, a qué viniste, pero no confiamos en nosotros mismos porque tenemos miles de cosas, miles de herramientas a nuestro alcance que no nos dejan ver con claridad y que seguimos adoptando como una única verdad, que nos alejan cada vez más de la conexión con Dios. Porque como yo adopté que la autosanación me ayuda, voy a acudir una y otra vez a la autosanación, me alejé de Dios. Como yo adopté que la meditación me ayuda, voy a acudir a la meditación, me alejé de Dios, porque no estoy acudiendo a Dios, estoy acudiendo a la herramienta que yo pienso que me está ayudando, pero que me deja igual de estancado, porque yo aún siento miedo, yo aún controlo, yo aún quiero saber qué va a pasar, yo aún quiero esa pareja, no me siento bien conmigo. Entonces, si yo siento todavía eso, es porque yo estoy en desconexión, porque yo no he entendido el poder de Dios. Y cuando tú obedeces la voz de tu conciencia, es cuando tú logras entender que ninguna herramienta te va a servir, porque el único todopoderoso, capaz de eliminar tus miedos y hacerte fuerte, básicamente, en el sentido de que cuando tú comprendes tus registros mentales, Dios, Jesús, elimina todo eso de tu vida, porque tú reconoces quién eres en Dios, reconoces a qué viniste a este mundo, reconoces la identidad que adoptaste como una única verdad que no te pertenece, que solamente fue una experiencia para ti, para que lograras confiar en ti, para que lograras caminar. Pero muchos seres humanos nos atrapamos en esa vida de sufrimiento, la adoptamos como verdad, nos identificamos con eso y damos vueltas en círculo, victimizándonos todo el tiempo, porque no es fácil salir de ahí, porque no tenemos la claridad suficiente para hacerlo. Tenemos miles de herramientas que las vamos a necesitar toda la vida, pero al final el único camino es Dios. El único camino es Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Lo pone en la Biblia. Yo era una de las personas que no me leía la Biblia. ¿Por qué? Porque claramente, con el discernimiento que tengo, sé que no todo lo que dice ahí es cierto, porque si tú no tienes claridad mental, tú vas a malinterpretar cosas que dice ahí y vas a empezar a accionar de una manera para agradarle a Dios según tú, pero tú solamente le vas a agradar a Dios cuando tú elijas seguir la voz de tu conciencia, cuando tú actúes en obediencia, aunque tú digas en este momento, no, es que yo soy obediente a Dios. Hay cosas que tú no estás haciendo, hay cosas que tú no estás soltando, hay cosas que tú estás haciendo por tu bienestar, por tu voluntad, pero que Dios no quiere que hagas eso. Él no te puso a hacer eso. Tú sabes exactamente lo que Dios te puso a hacer, pero no lo haces porque, piensas en lo monetario, porque, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Tienes todo un mundo afuera para vivir. Te lo dice una persona que soltó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ese es el camino que me fue mostrado a mí. Cada camino es personal. No te estoy diciendo con esto, vete a vivir a la calle y todo va a estar bien. Obviamente no, porque como ser humano que eres demasiado literal. Entonces te tomas las cosas como si te estuviera diciendo, hey, es que este es tu camino también, lo debes de hacer. No, te estoy diciendo con esto que confíes en ti mismo, que ignores el ruido externo, porque siempre van a haber personas que piensan saber las cosas mejor que otros, pero nadie sabe las cosas mejor, solamente las sabe Dios, porque Él tiene el plan para tu vida. Dios es la única persona
energía, universo, como lo quieras llamar, que tiene el plan perfecto para ti y que si tú sigues ignorando, ese va a ser tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque te alejas cada vez más de ti y de esa verdad. Entonces, si tú literalmente quieres encontrar ese camino, tienes que mejorar esa relación con Dios. Tienes que encontrar quién eres tú en Dios y alejarte de ese ruido externo que te mantiene estancado en lo mismo una y otra vez, dando vueltas en círculos sin poder solucionar tu vida, porque tú piensas o más bien quieres acudir a esas herramientas, a esas cosas, a esas personas que te dan esa satisfacción momentánea, que te dan esa respuesta que tu ego quiere escuchar, pero que no te están llevando a ninguna parte. Así que espero que este video te haya sido de ayuda para que tengas un poco de claridad mental, porque yo puedo escuchar miles de cosas, pero si yo me estoy sintiendo estancado, un tiempo después estoy sintiendo que tengo que acudir una y otra vez a lo mismo, pues básicamente estoy registrando otra vez información, no estoy haciendo nada porque no he entendido absolutamente nada, porque me sigo sintiendo igual. Pero cuando tú te entregas al plan de Dios y caminas en obediencia, vas a ver cómo Dios es tu fuerza, cómo Dios tiene el poder de eliminar esos miedos, de hacerte entender que tú no tienes ningún trauma, que literalmente tú solo viniste aquí a cumplir con un único propósito y que cuando tú cumples con ese propósito, todo empieza a cobrar sentido en tu vida, porque esa es la liberación real. Así que sígueme por Instagram si todavía no me sigues, si quieres mejorar tu relación con Dios, tener claridad mental, adquirir discernimiento. Entra a mi escuela Objetivo Transforma. No solamente vas a adquirir eso, sino que vas a aprender cómo tú registraste esa información y cómo la vas a eliminar. Así que chicos, en Instagram me llamo @sanaconisa, les mando un beso, un abrazo. A mí este tema me apasiona porque fue lo que a mí me sacó de mi propio victimismo y me hizo caminar hacia esa vida y a ese plan que Dios tenía preparado para mí. Entonces me emociona un montón, así que nada chicos, te mando un fuerte abrazo, que estén súper bien. Ya te dije, sígueme por Instagram, me llamo @sanaconisa y les mando un beso enorme. Bye bye.